Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Esta semana ha sido una semana accidentada. Primero, el lunes fue libre en compensación del día 5 y el viernes 10 por el grito de independencia de la Villa de los Santos. A pesar de eso, tuvimos mucha actividad. Incluso el tema de las protestas alcanzó un punto importante luego del asesinato de unos educadores en la vía Panamericana. Ciertamente, todo esto ha influido en materia económica. Se calcula que las pérdidas pudieran estar por 70 millones de dólares diarios. ¿Y qué va a pasar después, cuando se tome la decisión, cual sea que se tome, en cuanto a la minería? Dos economistas van a estar con nosotros hablando de este asunto. Con las protestas también se han perdido días de clase. Entendemos que los estudiantes no han podido ir a la escuela, ya sea porque el ministerio ordenó el cierre en un momento, porque los educadores están en paro o porque las mismas protestas no los dejan llegar a sus centros educativos. Esto se suma al mes de clases que perdieron el año pasado, también por protestas, más los meses que perdieron durante la pandemia. Estos temas los analizaremos esta mañana. Amigos de todo el país, sean todos bienvenidos a Radar. Amigos, la situación que vive el país tiene muchas aristas. Hay aristas políticas, aristas sociales y por supuesto está la parte económica. Lo que está pasando genera un impacto económico y lo que pueda pasar también genera un impacto económico. De eso queremos hablar esta mañana. Se encuentra con nosotros Luisa Turola, qué gusto tenerla por acá. Francisco Bustamante también está con nosotros. De hecho, en uno de los programas se mencionaba que los días de cierre solito ya pudieran haberle estado costando al país 800 millones de dólares. Y eso fue hace un par de días atrás. Contemos los otros días después de que se emitió esa opinión. No sé, Luisa, si nos quiere hacer una lectura de eso y lo que nos está costando, lo que está pasando en este momento. Sí, para referirme específicamente a la cifra que mencionas, la misma Cámara de Comercio evaluó en 60 o 70 millones diarios el daño que se estaba produciendo en la economía. Yo lo que hice rapidito unos números, viendo básicamente 4 sectores importantes de la economía que están siendo impactados: el sector agropecuario, el sector industrial, la construcción, y el comercio, obviamente. Y ellos en su conjunto aportaron el 40% del PIB el año pasado. Y viendo o pensando en lo que puede ocurrir si de acá a fin de año, que es una temporada alta para la economía, es cuando más circulante hay en la calle, salen los ahorros de Navidad, viene el turismo, entra la estación alta y bueno, de acá a fin de año, calculando unos 70 días, estaríamos ya llegando a unos 4.000 millones. Me da por ese lado una más o menos verificación de lo que está diciendo la Cámara de Comercio de 60 o 70 millones diarios. O sea, ese es el tamaño del daño que la economía no puede seguir soportando ese impacto tan negativo, no solamente por el daño que está ocurriendo, digamos, a la economía, sino los puestos de trabajo, la cantidad de gente informal que no puede salir a la calle a ganar su sustento, que sabemos que más del 40% hay de informalidad y con la circulación limitada no pueden salir. Digamos, esa es la magnitud del daño, pero hay problemas de fondo que no sé si me gustaría mencionarlo. Sí. Por lo menos
tres evidencias fundamentales. Primero, nosotros tenemos una acumulación de problemas creado por tenemos un sistema presidencialista, pero con falta de liderazgo. Y ese sistema, me corregirá el doctor Ritter, que conoce mucho mejor que yo estas cosas, no tiene los mecanismos para enfrentar crisis tan graves como lo tienen países que no tienen sistema presidencial y que pueden entonces recurrir a una figura y a un periodo de gobierno técnico en vista de futuras elecciones. Nosotros no tenemos en nuestra Constitución ese mecanismo y eso agrava la situación y nos pone en la situación en que estamos en este momento. También hay una acumulación de problemas por el lado fiscal. Tenemos una estrechez fiscal crónica con gasto corriente elevadísimo y eso impide que los recursos vayan dirigidos a atender necesidades básicas en sectores que verdaderamente interesan a la población, impactan en las necesidades de la población, que son el transporte, que son la salud, que son los medicamentos, o sea, todo el agua, ni hablar del agua, que ahora además todos los días se escuchan noticias negativas en cuanto a entrar a un periodo de mayor problema de falta de agua que impactan entonces en la producción de agua potable. Y ni hablar del impacto sobre el canal y los tránsitos ya restringidos, una fuente de ingreso importantísima para el fisco. Después también tenemos situaciones en las cuales hay contradicciones evidentes. Hay política pública que se anuncia, pero hay una incapacidad de concretar a través de planes, proyectos. O sea, hay un problema institucional muy serio. Pero también hay contradicciones, o sea, hay falta de coordinación en el Ejecutivo. Por lo tanto, hay un ejemplo nada más. Sale una ley en donde anuncian con bombo y platillo el plan de desarrollo para Colón. Y en ese plan se dice que la minería no es una opción para esa área. Y eso está aprobado y es una ley. Y unos días después sale entonces el contrato ley aprobado en la minera. O sea, son contradicciones evidentes que indican que realmente hay problemas importantísimos en el funcionamiento del órgano ejecutivo y ni hablar de otro órgano como el legislativo y el judicial. Sabemos también los problemas que acarrea en la imagen del país, donde hay denuncia y hay procesos en el exterior y aquí en Panamá no hay repercusiones a nivel del órgano judicial. Entonces, esta es un poco la problemática. Quiero mencionárselo también a Francisco Bustamante, porque es verdad, cuando hablábamos de 800 millones de dólares, creo que estábamos por 2 semanas, y ahora ya llevamos 3 semanas. No sé el cálculo que tengan ustedes, tomando también estas referencias como la que hizo la Cámara de Comercio. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Sí, definitivamente yo coincido con Luisa de que la expectativa de pérdida inmediata causado por los cierres estos diarios es una cifra que está en los miles de millones de dólares. Lo peor es que los grupos han condicionado su presencia en las calles hasta que haya el fallo o la derogatoria. Realmente eso pone al más débil de los órganos del Estado panameño bajo una presión innecesaria e indeseada de que tome una decisión apresuradamente. Yo creo que eso va en contra de los intereses de Panamá y lo otro que piden ellos de irse a una ley que definitivamente termine con el contrato. Obviamente estamos discutiendo sobre cosas que ya están en proceso de solución. Yo creo que no hay un vacío de política, un vacío de poder, porque en política como en física los vacíos no existen, alguien los llena. Y en este momento quien está mandando son los que tienen las calles cerradas. Vamos a hablar serio. El gobierno ha rendido su poder frente a las calles y ha dejado inerme a la población trabajadora que no puede llegar a sus lugares de trabajo, a los enfermos que no pueden llegar a sus sitios médicos, siendo que el tema que desató esto ya tiene en la mesa soluciones planteadas. Entonces yo pienso que el problema es
más político, economía. Economía no es ciencia, es arte y es percepción. En la economía pesa mucho la percepción de cómo van las cosas. Y esa percepción es absolutamente negativa, y de eso voy a hablar un poco en adición a lo que dice Luisa. La percepción que hay es de que el desempleo se va a mantener por los próximos años en un nivel de 9%, muy alto comparado con lo que teníamos antes. Estoy citando al último informe de Standard & Poor's, que esa es la proyección de ellos. Estamos hablando de que ellos prevén que el Estado va a necesitar vez y media los recursos, los ingresos corrientes más los extraordinarios que tiene para hacerle frente a los gastos corrientes más un plan limitado de inversiones de capital. Es decir, el país va a tener que seguir endeudándose. Y a pesar de que tenemos nosotros de que Gafi felizmente nos liberó de la lista gris, eso se pierde en el mar de conjeturas y de desconfianza que hay sobre la capacidad del gobierno de dirigir la economía. Hay una crisis política, que es lo que yo siento está en la mesa, que se está reflejando en los niveles económicos y que se va a proyectar 2 o 3 años más con una agenda, como muy bien dijo Luisa, que ya está cargada de problemas sin solución, como son el déficit del sistema de seguridad social, el déficit de balance de pagos, la cuenta, las inversiones sociales no realizadas, como son el agua, como son las caminos de penetración, la educación. Entonces, realmente el gobierno ha cedido, se ha entregado, se ha rendido y ha dejado a la población secuestrada de grupos pequeños que están en las calles. Esa es mi percepción, es más política que económica en este sentido. Doctor Ritter. Bueno, eso es una percepción que es compartida, Francisco, con muchas personas que están reclamando continuamente la participación, la figura, la presencia del gobierno que no se ve, ha estado sencillamente ausente. En otras palabras, la decisión que ha tomado el gobierno de permanecer ausente no nos las comunicó, sencillamente eso es lo que estamos viviendo, porque el no participar, el dejar que todo fluya, el dejar una especie de laissez-fairismo completo en el país, es en sí misma una decisión. Lo que pasa es que la decisión no nos la comunicaron, entonces estamos como a la deriva, sin saber qué va a hacer el gobierno, cuál va a ser, quién va a liderar una propuesta para salir de este atolladero. Porque si la decisión del gobierno es, no vamos a hacer nada, no vamos a reabrir las carreteras, las calles, y por otra parte, estos grupos están diciendo, tenemos que derogar, y no quieren esperar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que de todas maneras se demora, porque hay tiempos que no puede pretermitir el órgano judicial. La Corte Suprema de Justicia tiene que dar los 10 días que la ley establece para que todos los que quieran opinar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley que aprobó el contrato minero, tienen que cumplirse los 10 días hábiles, que ya están corriendo, es cierto, pero faltan todavía casi 2 semanas para que eso termine, dado el día de ayer, de mañana, el día viernes, el día 10, y después se va a juntar también los términos para que eso pueda terminar. Esto no va a terminar pronto, y las cifras que se están dando son realmente impresionantes. Además, hay un tema que no se ha resuelto tampoco, que es el del presupuesto de la Nación. Entre las cosas que están pendientes y que terminó el periodo legislativo sin que se pudiera hacer, es el presupuesto de la Nación. El presidente llamó a sesiones extraordinarias, pero solo para el contrato minero, pero la Constitución es muy clara también. Si el último día del año no se ha aprobado el presupuesto, entra a regir el presupuesto del año 23. Yo no sé cómo se manejaría el país
con el presupuesto del año 23 en el año 24. Creo que no ha ocurrido todavía nunca que esa previsión constitucional haya tenido que cumplirse. De manera que ahora tenemos una especie de tormenta perfecta. Estamos ante una realidad en las calles muy, muy desesperante para las personas, para los que quieren ir a sus trabajos, los que quieren ir a sus citas médicas y lo que es más importante, para los que quieren ir a dar clases, porque estamos a puertas de perder un año lectivo. Las principales calificadoras han rebajado a Panamá, han mantenido la calificación, pero ha pasado de estable a negativa. Tenemos una real disminución de los ingresos, tenemos la eventualidad, pues la realidad ya de que el canal de Panamá ha tenido que reducir dramáticamente el número de buques que transitan diariamente por el canal, de manera que tenemos un cúmulo y no tenemos el liderazgo que se necesita para salir de él. Todo el mundo habla de diálogo, que hay que salir diálogo, pero ¿cómo se dialoga? ¿Con quién se dialoga? ¿Quién dirige o formula la invitación para ese diálogo? Yo quería que nos ayudaran ustedes, Luisa y Francisco, a decir, por lo menos no a orientar, pero sí a terminar de diagnosticar qué va a pasar con el presupuesto y cuánto tiempo vamos a tardar en salir de esta nueva crisis, porque estábamos, me excusan si la expresión no es correcta, medio saliendo de la pandemia, de lo que había generado la pandemia, pero quería saber ahora cuál es la perspectiva para salir de la actual, que no ha terminado, porque todavía sigue la economía medio cerrada o casi toda cerrada. Sí, yo creo que el gobierno, o sea, hay un mandato, hay una petición clara de las calificadoras y es la petición de muchos sectores de la sociedad, que el presupuesto refleje la realidad financiera del Estado. Y eso implica una racionalización del gasto, una focalización del gasto social y una eficiencia en el gasto. También la recaudación, por supuesto. Yo creo que si el gobierno quiere dar un mensaje de que realmente está interesado en hacer las cosas, tendría que reformular el presupuesto a la baja. Tendría que orientar los gastos que la sociedad pide en salud, en atención médica, en el tema de la educación y el agua. Son cosas que el gobierno tiene que hacer, priorizar en el presupuesto. Otra cosa que yo creo que el gobierno va a tener que hacer es eliminar subsidios. Yo creo que el subsidio de la gasolina no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que el gobierno va a tener que revisar los subsidios a todos los sectores. Porque aquí se le dio subsidio a gente con dinero también. Eso hay que revisarlo. Porque no le puedes decir tú al pobre te quito tu subsidio, pero a los grandes que le di no se lo voy a quitar. Eso sería una tremenda desproporcionalidad en la aplicación de las decisiones. Esas serían las cosas que yo creo que tendría que hacer. Y evidentemente, yo creo que el gabinete ya no da para más. Yo creo que hay que oxigenarlo. Yo creo que habría que crear condiciones de un gabinete creíble, que le garantice a la población decisiones creíbles. No solamente porque vuelvo, o sea, ya el tema económico es una víctima de un problema político. Es la víctima. Yo creo que hay que ir pavimentando el camino a que nosotros tengamos aquí unas elecciones en julio. En mayo, sí. Perdón, en julio toma el nuevo gobierno, perdón. En mayo, ya las propuse. En mayo, de manera tal de que nosotros podamos abrir un camino para que el nuevo gobierno encuentre una ruta trazada por donde caminar. Yo pienso que eso es lo que hay que hacer, ir pavimentando y hay que diferenciar quiénes están en la calle. Yo creo que la población civil que hacía sus manifestaciones de noche, que no trancaba calles, que era la mayoría y que lo hacía con una sonrisa y con una bandera en la mano, cantándole a la patria, esa es la mayoría que ya se hizo sentir. Yo pienso que esa mayoría va a escuchar y va a entender
que hay que esperar los términos para que la justicia hable. Y los otros quedarán aislados con el riesgo de que vuelvan a suceder las cosas que pasaron en estos días. Yo quiero tomar parte de eso y lo que mencionaba Luisa Turola de esta época del año, que es donde hay mayor recaudación, por ejemplo, del ITBMS, que es la última época del año, que es cuando más compras hay, etcétera. A ver, si no van a entrar los 700 millones de la mina, va a haber menos recaudación del ITBMS y los números están en rojo. ¿Cómo van a cuadrar esos números de aquí a diciembre, cuando termine el año, el presupuesto del 2023? Usted mencionó el 2024, doctor, pero el de 2023 versus las recaudaciones de este año. Bueno, cuando los números nos dan, lo que se debe hacer es contención del gasto. Ahora, y el gobierno, específicamente el Ministerio de Economía y Finanzas, debería estar trabajando ya en el tema de la contención del gasto para saber dónde realmente poner tijera. Lo otro que hacen normalmente los gobiernos en esas circunstancias es dejar cuenta por pagar, y entonces trasladan también problemas al sector privado, que ya está siendo golpeado porque la cuenta no la paga, después quedan en vigencia expirada y el problema se agudiza, etc. O sea, yo coincido con lo que dijo mi colega Francisco sobre la necesidad de oxigenar el gabinete, porque definitivamente hay un problema. Cuando hay una crisis política, hay un problema profundo de credibilidad. Ya no, la gente no cree en ninguna de las personas que se vaya a parar y a explicar, por ejemplo, un tema de contención del gasto este año, cuando había expectativa dada en los jubilados, creada por el propio gobierno, y expectativa de cobrar cuenta del sector privado, etc. Entonces, el tema es, y repito, no existe en nuestro país, me corrige el tema, doctor Ritter, constitucional, una situación, una previsión de una crisis de gobierno de esta naturaleza como para crear figura que permita. Debería haber un acuerdo a nivel político, pero ¿cuáles son los grupos? Por ejemplo, cuando nosotros estábamos, cuando el tema de la cruzada civilista, había un grupo y se sabía con quién había que hablar. Ahora no lo veo. No veo que exista, o sea, hay grupos separados, cada uno con sus propios intereses, que son los que trancan a la calle. Entonces, tiene que haber un mínimo de consenso sobre una figura de carácter excepcional que hay que tomar para enfrentar la problemática ahora y contar con un periodo de transición hacia la nueva elección, hacia las elecciones de mayo, que es la forma en que los países democráticos resuelven la crisis, cambiando, obviamente, la elección que hacen en las urnas los ciudadanos. Pero de acá ya tenemos 6 meses, largos 6 meses, que no podemos pensar que siga una situación de esta naturaleza con los daños que ya hemos tenido. Entonces, ahí viene la gran interrogante, ¿cómo enfrentar un mínimo de diálogo que permita crear una transición en ese sentido? Doctor Ritter, aquí la licenciada Turola habla de salidas constitucionales. En Ecuador hubo muerte cruzada. Es decir, sí, el Ejecutivo desbanca la Asamblea, pero él mismo se mata llamando a nuevas elecciones. Aquí el doctor Bustamante ha sido muy, debo decirlo, simpático al hablar de oxigenar el gabinete. Gracias, doctor. Polite es la palabra que usa en inglés para eso, pero vamos, oxigenar, no cambio de gabinete, creo que sería el término preciso para eso, doctor Ritter. Sí, bueno, Panamá no tiene las figuras que hay en otras constituciones ni siquiera para adelantar las elecciones que hay. Es la norma constitucional en otros países. Cuando hay crisis de este tamaño se pueden adelantar las elecciones o se puede hacer una especie de destitución express de los presidentes como hay en algunos países suramericanos. Panamá no tiene esos recursos y por eso nos hemos acostumbrado, y yo creo que no está mal que nos hayamos hecho a que todo lo que nosotros hacemos tiene que esperar hasta la próxima elección. La dificultad que yo veo en la oxigenación que propone, y no es para contradecirte, mucho menos, Francisco, porque eso es lo que uno busca siempre en una crisis de este tamaño, es si vamos a encontrar las personas
que en este momento quieran, es como disputarse una suite en el Titanic. No, es que yo sí quiero ir. No, no va a haber mucha gente que quiera, a 6 meses de las elecciones, y dado el tamaño de esta crisis y la poca credibilidad que tiene el gobierno, no sé cuánta gente querría incorporarse al gabinete en este momento. Si saben de alguno, dígale que le mande el currículum al presidente, pero de verdad, sinceramente, no veo que esa solución que lo hubiera sido hace unos meses, quizás hasta hace algunas semanas, con el deterioro que hay, con la crispación que hay en las calles, con la falta de credibilidad. Aquí se ha hecho muy popular el decir que nadie cree en nadie, y hay mucho de eso. Es muy difícil encontrar cómo oxigenar ahora un gobierno con la inminencia de las elecciones a menos de 6 meses. Sí, ¿cómo traes para hablar de béisbol, cómo traes un pitcher relevo cuando estás perdiendo por 15 carreras ya en el 7º, 8º inning? ¿No? Es un poco que venir a perder. Es un poco difícil conseguir a alguien para eso. Vamos a hacer algo, yo quiero hacer una pausa, vamos a seguir con este tema después del cambio. Quiero hablar de minería un poquito para tratar, no tenemos bola de cristal, pero el escenario que vamos a tener, porque nos han pintado algunos escenarios a nivel de hecatombe si no tenemos minería. Yo creo que podemos hablar de eso después de la pausa. Vamos al cambio y enseguida regresamos con más de Radar. Continuamos con más del Radar. En el bloque anterior hablábamos un poco de la coyuntura y lo que está pasando y los retos que va a enfrentar el gobierno. Y les decía que hay quienes nos han pintado un cataclismo si tenemos minería o no tenemos minería. Es decir, estos 700 millones, que si la mina se va, que si vamos a perder el grado de inversión, que si perdemos el grado de inversión no nos van a prestar plata más nunca, o que nos van a prestar a muy altos intereses, y qué escenario se perfila ante la situación que podría darse. Reitero, no tenemos bola de cristal, pero para eso ustedes son conocedores, ven los números, los economistas hacen, ¿cómo le llaman? Proyecciones. Sí. Hablemos un poquito de esas proyecciones. Eduardo, es difícil hacer proyecciones de número en este momento porque no sabemos realmente qué camino va a tomar el proceso desde el punto de vista legal. Estamos en espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema, porque sabemos que definitivamente hay un pronunciamiento muy claro de la población que no quiere minería. Por lo tanto, frente a este pronunciamiento, lo que cabe es definitivamente pensar que a futuro el país no debe contar con ese sector como para sustentar el desarrollo económico y el crecimiento. Hay otros sectores que tienen mucha importancia, ahora después voy a mencionar un par, pero lo que yo veo es que en el horizonte se tiene que pensar en un plan gradual de cierre, que es lo que debe ser gradual, porque al mismo tiempo tiene que dar tiempo de transferir los recursos humanos empleados en ese sector a otros sectores. Y ahí tiene que haber una hoja de ruta muy clara y una planificación. Si pensamos cuando se hizo la ampliación del canal, también hubo todo un trabajo como para ir preparando recursos que después quedaron sin empleo y tuvieron que ser trasladados a otros sectores. Pero contaban con una expertise, una especialidad ganada en ese trabajo, con lo cual contarán también muchos que están trabajando ahora en minería. No veo otra manera de hacerlo. ¿Y hacia dónde? Por ejemplo, debemos pensar que el mismo cierre de la mina va a requerir trabajo. Va a requerir trabajo de mitigación y saneamiento de todas las áreas afectadas, y eso requiere un programa. También que en el país hay una serie de decisiones que se han tomado, por ejemplo, la transición energética. Hay un plan reconocido a nivel internacional muy bueno, y ese plan tiene que llevarse adelante a través de proyectos, que obviamente van a requerir financiamiento, pero es un sector en el cual hay mucho apetito
para financiar. Está la figura de los bonos verdes. Hay una serie de elementos que hacen que ese sector se pueda ir desarrollando. Y también el tema que hay que invertir y tomar decisiones a nivel de Estado para enfrentar el problema del agua y el canal. Y ya eso ha sido anunciado por el administrador del canal. Se habla de embalse, eso va a requerir programa, va a requerir proyectos, va a requerir inversión y va a requerir recursos humanos. Entonces yo veo de que realmente lo que hay que hacer a futuro, hay que tomar decisiones inteligentes, muy conversadas. En el pasado aquí se había creado, ustedes recordarán, la concertación nacional cuando se tuvo que ver cuál era la opinión o cómo se iba a orientar y a dirigir y a informar de manera concreta y eficiente a la población sobre lo que era el impacto de una ampliación del canal. Y esa salida política fue muy importante porque permitió que amplios sectores realmente acuerparan la decisión y se llevó adelante. Yo siento que hay que fortalecer el órgano ejecutivo. Se ha transformado en los últimos años en una agencia de colocación, como hemos criticado muchas veces, cuando debería ser realmente una agencia para poder contratar los mejores recursos que tiene el país, porque las decisiones que se toman allí son de impacto para toda una población. Entonces hay que fortalecer eso, hay que tratar de que las mejores cabezas con las que seguramente cuenta el país puedan dirigirse y al proceso de toma de decisiones que se necesitan. Francisco Bustamante. Sí, voy a referirme un poco al tema del valor de la mina como tal. Entonces, primero, toda obra humana, toda, causa daño al medio ambiente. Desde hacer una simple trocha, una carretera, un puente, una casa, hay daño al ambiente, toda. Lo importante es si el daño es mitigable y si es menor que el beneficio que causa. Ese es un principio que hay que tener y por eso en la evaluación de proyectos se habla de los impactos o las externalidades negativas y positivas de los proyectos, que no se hizo ni se está haciendo en ninguno de los proyectos del gobierno. Entonces, establecido eso, ahí está la mina, ahí hay costos hundidos. ¿Y cuánto vale la mina? La mina vale su cotización en base a la capacidad del yacimiento de producir ingresos. Ese yacimiento, y por eso era tan importante el hecho que la mina quería una cláusula que le permitía adquirir tierras, las que fuera, porque ellos necesitaban ir demostrando que tenían reservas probadas, que decían la mina vale tanto por el flujo esperado que va a generar. Entonces el valor de la mina sería el flujo esperado de ese yacimiento en el tiempo, lo cual nos lleva a que en cualquier escenario, sea que decida cerrarla o sea que decida operarla, hay un cierre gradual de la mina, porque a medida que va disminuyendo el mineral, va disminuyendo los ingresos y hay que ir recuperando tierra que ya no se va a usar. Entonces, establecido eso, tenemos de que efectivamente la mina tiene un problema de que eventualmente se va a cerrar, ya sea que lo cierre porque se tome la decisión, ya sea que porque yo tome la decisión de continuar operándola, habida cuenta que nosotros tenemos una moratoria y habida cuenta que no pueden comprar tierras alrededor. Es el panorama actual. Bien, cualquiera que sea la situación, el gobierno va a tener dos opciones y una opción que es segurísima va a ser demandado, ya sea por los tratados de protección a la inversión extranjera, ya sea por el contrato con que no exista para Panamá, ellos ya está establecido que hay un centro para dirimir esto de arbitraje en Washington, entonces Panamá va a ser demandado. Eso puede tomar mucho tiempo, mucho tiempo. O Panamá puede negociar ser socio de la mina. Podemos decirle, ¿sabes qué? Nosotros tenemos derecho a ser socio de la mina e irla explotando y cerrándola gradualmente. Uno de los socios que más daño ha causado, más ha herido a todo, es que haya países extranjeros. Entre Corea del Sur, Singapur y China tienen alrededor del 40-60% del valor de la propiedad. China es el usuario número 2 del canal. China maneja
los dos puertos que nosotros tenemos, los más importantes, y China es un socio importante de Panamá en su comercio en la región. Yo creo que hay varios brazos políticos que usar. Uno es hablar con China. China no ha querido firmar el tratado de neutralidad del canal. Entonces tenemos que hablar con los chinos, decirle, señor chino, véndame su parte. No queremos, o quiere usted colocarse internacionalmente en el papel que estaba Estados Unidos hasta que lo sacamos de aquí. Quiere ser usted un ocupante de un territorio, dado que nuestra Constitución lo prohíbe. Y los otros países que yo imagino tienen alguna injerencia también. Yo creo que ese es un escenario que no se ha discutido, que igual vamos a cerrar la mina, solo que en un periodo más largo y con una participación más equitativa de los ingresos que hay, porque buena parte del daño ya está hecho. O sea, lo que quiero decir es, yo no me cierro a que eso que ya está pueda seguir operando bajo determinadas circunstancias que favorezcan los intereses nacionales, que proteja el medio ambiente y que preserve la integridad territorial del país. Yo creo que ese es un escenario que pudiera explorarse y en toda etapa de arbitraje. A mí me tocó empezar el arbitraje con FCC cuando estaba en la subdirección del Seguro Social. Hay un periodo de acercamiento entre las partes antes de ir al fallo de los jueces, de los árbitros, que uno lo define el centro, uno lo define una parte, uno lo define la otra. Antes de llegar allá, uno puede encontrar soluciones. Un amigo mío que fue un alto ejecutivo de un banco, uno de los bancos más grandes del mundo, él se puso a hacer los numeritos y me dice, mira, el flujo esperado de ingresos del canal pues está entre los 18.000 a 20.000 millones de dólares. No los 100.000 millones que nos están diciendo por ahí que es lo que nos pudieran demandar. Pueden demandarlo. A nosotros FCC nos estaba demandando por 255 millones. Quedaron devolviéndonos 1.2 millones al Seguro Social. Porque en esa fase previa al arbitraje, y esto debo decirlo, el doctor Lau hizo una excelente defensa de los intereses en ese momento y logró no solamente salir del contrato, que en eso es un tema, él logró que hasta nos devolvieran dinero. ¿Ok? Así que yo creo que Panamá no debe cerrar las avenidas. No hagamos como país lo que algunos están haciendo con las calles. No nos cerremos oportunidades. Está claro que no queremos un país minero, yo coincido con eso, un país muy pequeño, como para convertirlo en una mina, porque va a ser un queso gruyere lo que va a quedar. Pero ya ese caso ya está hecho. Y voy a colocar otro. Yo trabajé en Belice. Belice tendrá 15, 20 millones de barriles de petróleo y lo explota. Y ellos sacan, todo el dinero que sacan va a lo que llaman un fondo de las naciones, un fondo de riqueza, un wealth fund, para no distorsionar los flujos de economía del país, porque es un país esencialmente turístico. Belice es un país turístico y tienen varios pozos de petróleo en un país de 20.000 kilómetros cuadrados y lo explotan. Panamá tiene 900 millones de barriles de petróleo, muchas veces más que Belice. ¿Vamos a dejar de explotarlo en su momento cuando se pueda? Yo creo que no. Y finalmente yo pienso, ya esperando con las luces largas, yo creo que esta crisis nos debe servir a nosotros para empezar a pensar cuál es el país que queremos. Yo creo que el país que queremos es un país que tenga empleos de alto valor agregado. Y tenemos empleos de bajo valor agregado. Y de bajos salarios. Por eso es que nuestros salarios son bajos. Tenemos en el sector comercio, el servicio, construcción, y tenemos que ir empezando a orientar la educación hacia una nueva posibilidad. Vamos a tener tiempo para hablar de educación. Doctor Ritter, usted hablaba hace un rato y hablábamos del tema de la Corte Suprema de Justicia. Ciertamente las proyecciones que se han hecho por juristas calculando lo de los 3 días, del tiempo que tenía el procurador para responder, el tiempo que tienen las personas para hacer sus argumentos a favor o en contra, el tiempo mínimo que se calculó, se habla de la primera semana de diciembre, pero ese es un mínimo. Y se ha puesto como que hay una certeza en mucha gente de que en la primera semana de diciembre vamos a tener la decisión de la Corte. Sin embargo, esa es una expectativa bastante optimista considerando los tiempos usuales de la Corte Suprema de Justicia, doctor. Por supuesto, pero Eduardo, sí hubo un elemento que dio algo de esperanza y que esta decisión no iba a tardar los 17 años que tardó la anterior.
y es que la propia Corte Suprema de Justicia, en un comunicado por parte de su secretario general, dijo que, dada la circunstancia que vivía el país, le iba a dar prioridad a esta discusión. De manera que sí hay razones para pensar que va a ser un proceso y que va a terminar pronto. Lo que no se sabe es cómo va a terminar, porque mucha gente está dando por sentado, como tú acabas de señalar, de que el recurso va a terminar con una declaración de inconstitucionalidad del contrato minero. Pero puede ser al revés también. Puede ser que la Corte decida que no es inconstitucional. Eso va a tener unas consecuencias que no quiero ni siquiera prever, ni tratar de adivinar, porque muchas de las personas que están hoy en la calle o de las que se han retirado de las calles están pensando o están previendo que va a haber una declaratoria de inconstitucionalidad. En ese sentido, si la decisión fuera de inconstitucionalidad, también se abre un proceso, porque la mina no es como apagar la luz. O sea, uno no puede ir, la Corte declaró inconstitucional, apagó la luz y nos fuimos. Esto es un proceso que en el mejor de los casos va a tardar años, 5, 6, yo no sé si años siquiera, en comenzar a cerrar y a mitigar esa mina. A veces se habla mucho de los empleos que se van a perder, pero es que esos empleos también se van a necesitar si la decisión es cerrar la mina. O sea, eso no es que esas personas van para la calle enseguida, e incluso quizás, esta parte yo no la sé, va a tener que haber un periodo de cierre de la mina dentro del cual va a haber una explotación minera, llamémoslo así. Entonces, ve sacando lo que puedas hasta que cierre. Mientras va cerrando. O sea, es un proceso bien difícil de determinar, pero de todas maneras yo sí creo, tengo la esperanza, yo no puedo decir que de la primera semana de diciembre, pero que antes de fin de año la Corte haya decidido, para ver si entonces nosotros los panameños nos ponemos de acuerdo en qué va a pasar de ahí en adelante con la mina. Ya hay una moratoria, esta es la última mina, esto ya es definitivo, esta es la última de las minas, pero es la más importante y es la que tenemos y la que está funcionando y la que tenemos que determinar qué vamos a hacer con Quiero ella. regresar a lo del cierre de la mina, como lo planteaba Bustamante también, porque vamos, si le decimos no a la mina y la Corte Suprema determina y el Estado le dice se van, ¿quién va a pagar ese cierre de la mina? A lo mejor con algo de extracción, porque vamos, si a la mina le decimos que se va, eso es igual, si tú sacas a alguien de tu casa y dices, bueno, te vas, pero friégame los trastes y barra y trapea antes de irte. No, si la mina se va, se va. ¿Y quién va a pagar entonces el cierre de la mina y quién va a manejar ese cierre de la mina? Eso cuesta un montón de plata hacerlo. ¿Y lo haría el Estado panameño? En todo caso, se necesita también una auditoría ambiental con gran credibilidad, lo cual no pienso yo que debe estar en cabeza del Ministerio de Ambiente. Tiene que haber una auditoría ambiental independiente con gente de primera línea, conocedores de la industria, que realmente tenga credibilidad, y de ahí entonces sobre esa base se podrá pensar en un plan gradual de cierre, porque con un conocimiento claro de qué es lo que hay que mitigar y qué se puede seguir continuando para ir parcialmente o financiando todo este proceso. Sí, doctor Bustamante. Sí, como yo dije, eventualmente la mina va a cerrarse. Por cualquier vía que tú tomes, se va a cerrar. Y también mencioné de que tiene que haber un sistema de mitigación del daño muy bien plantado, muy bien supervisado. Yo coincido con Luisa de que no es el Ministerio del Medio Ambiente que nos genera la confianza, que tenga la capacidad o los recursos técnicos y humanos para hacerlo. Pero definitivamente habría que incorporar en cualquier salida cuánto nos cuesta eso. Y yo creo que ese es el momento que no hemos querido discutir. Esto nos va a costar dinero. Esto es lo que hay que analizar. Pero estamos matando la alternativa que supuestamente sería a esto que sería el turismo. Lo estamos matando con los benditos cierres de calle, porque no estamos esperando que las inversiones hechas en turismo generen los ingresos que debían, porque no lo estamos permitiendo
por un proyecto que queremos que no exista. O sea, yo creo que estamos en una situación de nos estamos jugando y no te dejo a ti tampoco que te salves. Me quedo con eso. Gracias, Luisa Turola, por acompañarnos. Gracias, Francisco Bustamante, Ok. por estar con nosotros esta Gracias a mañana aquí en el ustedes. Radar. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más. Amigos, queremos hablar de educación. Para eso hemos invitado a Francisco Trejos de UNICEF. Está con nosotros esta mañana. Ernesto León, también especialista en educación. Estuvo la semana pasada en Noticias AM. Y yo recuerdo cuando estábamos en pandemia, se mencionaba una cifra de que Panamá había sido uno de los países o el país que por más tiempo había tenido cerradas las aulas de clase. Y en esta dirección resulta que no nos hemos recuperado todavía de ese déficit que tuvimos en pandemia, más el déficit usual del que se ha quejado la gente en cuanto a la educación, y ahora tenemos una situación donde los muchachos, acabándose el año escolar, también han estado sin dar clases. Buenos días, bienvenidos al Radar. No sé, Francisco. Muchas gracias, Eduardo. Sí. Desde UNICEF estamos muy preocupados por la situación que se está viviendo en el país, sobre todo porque los estudiantes tienen ya más de tres semanas de no ir a sus clases presenciales y de forma regular. Recordemos que antes de la pandemia ya se vivía una crisis educativa donde casi el 70% de los estudiantes del país de 15 años no lograban las competencias mínimas en lectura y matemáticas. Y por supuesto, como tú lo mencionas, la pandemia hizo que esta cifra, según un informe del Banco Mundial, puede llegar hasta el 90% de los estudiantes que no logran este nivel mínimo. Claro, este mismo informe indica que por cada día de pérdida de clases son 3 días de pérdidas de aprendizaje. Entonces contemos, llevamos 3 semanas, cuánto puede ser este impacto. Y sobre todo, la población más impactada por esta situación es la población que vive en mayor situación de vulnerabilidad. Son aquellos niños, niñas y adolescentes que viven en la comarca, que viven en zonas rurales, que en estos momentos viven una escasez de alimento, que no tienen transporte inclusive, y que inclusive son las comunidades donde menos acceso tienen a cualquier vía que no sea la presencial para recibir educación, ¿no? Por lo tanto, nos preocupa muchísimo su situación y el impacto que esto puede generar para su presente y futuro, su vida, ¿no? Sí, ¿qué dice? Lo escuchaba usted en el programa de Noticias AM hablar de las cosas que aprendimos en la pandemia. Ciertamente, antes de la pandemia no teníamos nada para hacer las cosas de manera remota. Sin embargo, en pandemia aprendimos algo, pero ¿eso compensa lo que estamos perdiendo? Sí, definitivamente que es una situación muy delicada y nuevamente buenos días. Las cifras que yo mencioné son cifras reales del Ministerio de Educación que en estos momentos nos ponen en una situación bien complicada como sistema educativo porque estamos hablando de unos 38.000 estudiantes que están en riesgo de fracaso en estos momentos y de unos 85.000 que van a tener que recuperar alguna materia. Son cifras récord, ¿ok? O sea, 38.000 que estarían repitiendo. Repitiendo el año. Y los otros rehabilitando. Rehabilitando. O haciendo Reválida, el nombre que le reválidas. ponen, ¿no? Exactamente. Sí. Recuperación académica, creo y- que es el término que usan en el ministerio. Y yo viendo un poco de los comentarios también en redes sociales dicen, no, pero es que los estudiantes tienen que haber estudiado los 2 primeros trimestres, ¿por qué tienen que esperar hasta el último momento? Y eso es algo que históricamente lo hemos visto, pero lo cierto es que es una realidad. Y esto está reflejando, y es un reflejo de las grandes brechas que tuvimos en la pandemia, que tuvimos el año pasado y que tenemos ahora, y es una consecuencia con la que vamos a tener que lidiar. Y lo más interesante es que aunque pensemos que eso no nos afecta a todos como sociedad y afecta grandemente al sistema educativo, porque es como los vagones de un tren. Si yo freno adelante y tengo mucha repitencia, entonces voy a tener un desbordamiento de aulas. Y eso desestabiliza todo el sistema de planificación del Ministerio de Educación. La cantidad de estudiantes, la infraestructura que no alcanza y todo lo demás, y eso empieza a colapsar el sistema. Y lo que nosotros queremos como sistema educativo es formar estudiantes, formar jóvenes que salgan al sistema a una vida profesional o a educación superior de una manera exitosa. En la pandemia aprendimos cosas. Yo creo que si hay que rescatar algo es que nos tuvimos que dar cuenta de que tenemos que ser resilientes en educación, de que tenemos que buscar alternativas para que no se interrumpa el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo obviamente
coherente de que los niños más pequeños requieren y necesitan estar en el aula de clase. Necesitan al docente, bueno, a todo nivel necesitan al docente, pero que también tenemos que empezar a establecer una cultura como comunidad educativa de autoaprendizaje y de poder continuar usando herramientas que el Ministerio de Educación está previendo, plataformas que se están dando, para que no se atrasen los chicos y puedan entonces avanzar y ser exitosos a la hora de graduarse o de completar su año escolar. Entonces, esas lecciones nos tienen que haber quedado y lamentablemente en situaciones como esta, donde el docente no está conectado, porque una cosa es estar a distancia. Me dicen, bueno, ¿cómo vamos a llegar a la escuela si está cerrada la calle? Pero si tenemos herramientas y el docente está conectado para dar clase, se puede buscar la forma de mitigar esa situación. Tal vez no aliviarla del todo, pero sí mitigar el tema de la pérdida de, el impulso durante el año escolar o de completar el currículum. Entonces, algo que yo siempre digo, nosotros en situaciones como estas tenemos que pensar, si en 5 años no es una huelga, sino es otra pandemia, o en 10 años, y volvemos a estar en la misma situación de que no sabemos qué hacer como país o como sistema educativo, ¿cómo vamos a dar la cara a los niños? No aprendimos nada de lo que pasó anteriormente, tenemos que empezar a construir sistemas educativos que sean resilientes ante este tipo de cosas. Doctor Ritter. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿este tiempo es recuperable o no es recuperable? Si nosotros estamos hablando de un periodo escolar que ya está truncado, ya 3 semanas fuera, y la semana que se inicia mañana pareciera que va por el mismo camino. O sea, estamos hablando ya de prácticamente un mes en que los colegios van a estar cerrados en la última parte del año escolar. Yo no sé si esas personas que van a repetir o que están en peligro de repetir o de tener que ir a rehabilitar, como se le decía antes, si ese número va a aumentar, si ese número, si puede producir una mayor deserción escolar de gente que ya, como se dice en el argot deportivo, tiran la toalla. Y bueno, ya he pasado tanto tiempo fuera, ya mejor ni regreso. Yo no sé si hay cifras de cuánto pudimos recuperarnos de los 2 años de pandemia para poder saber si nos vamos a poder recuperar y en cuánto tiempo de estas 4 semanas, de este mes, que los muchachos van a estar por fuera, cuando ese mes ya se empata con el resto de las fiestas. Nosotros sabemos bien que para efectos prácticos el año escolar en Panamá termina, el año más bien escolar y laboral también, hacia finales de octubre. Cuando entran las fiestas patrias y se empatan con el Día de la Madre, Navidad, etcétera, los últimos 2 años son los más suaves, llamémoslo así, que son justamente los meses sí, en los que termina el año escolar. ¿Es recuperable ese tiempo? Bueno, por supuesto que el impacto que generó la pandemia va a tomar muchos años recuperarlos. Eso es algo definitivo. Y claro, que la pérdida de clases con cada semana que pasa se va agravando. Un poco para poner en dimensión, actualmente en el sistema educativo tenemos alrededor de 200.000 estudiantes que tienen sobredad. Y de estos, 73.000 tienen más de 2 años de sobredad. O sea que están en un riesgo grave de abandonar el sistema educativo. Son estudiantes que están, por ejemplo, en niveles de premedia o en niveles de primaria, pero sus aprendizajes son de 2, 3 años atrás, ¿no? Entonces, recuperar esto no solamente va a requerir volver a las clases, sino también que se prioricen los aprendizajes fundamentales. Tenemos una grave crisis de comprensión lectora. El niño que no comprende lo que lee, tampoco comprende lo que escucha, limita muchísimo sus capacidades futuras y presentes para seguir aprendiendo o para aspirar en el futuro a ir a la universidad o tener un empleo digno. Así que la solución no es solamente con regresar a las clases, es importante que regresemos y es urgente porque obviamente existe un impacto en los aprendizajes por la pandemia que se está viendo agravado y probablemente muchos de estos estudiantes que tienen rezago educativo nunca más van a regresar. Pero es que no solamente estamos hablando de la parte de educación, también hay vulneraciones de otros derechos. Sabemos que los estudiantes reciben en muchas escuelas quizás su única merienda escolar, almuerzo escolar. A través de la escuela también se reciben todos estos servicios de vacunación, tratamiento odontológico e inclusive los niños que no están yendo a la escuela en estos momentos ya tienen 3 veces más probabilidades de sufrir de abuso
o violencia, ¿no? Entonces la escuela es un entorno protector. Con todos los desafíos que tenemos en la escuela, todavía sigue siendo el mejor lugar para que estén los niños. Y aquí estamos hablando del futuro de esta generación que ya se ha visto impactada por una suspensión de clases que se vive en la pandemia, donde obviamente necesitamos y hacemos un llamado para que como país prioricemos la educación y pensemos en una visión de largo plazo donde no se pierdan más días de clases, porque ojalá fueran solamente, digamos, que estos días que se están perdiendo, pero a lo largo del año hay muchas actividades o excusas para perder clases. Entonces, para poder recuperarnos debemos priorizar. Hay servicios que son esenciales, como la salud, la educación, que no podemos suspenderlo porque eso genera un impacto, como mencionó Ernesto, a largo plazo, ¿no? Y sobre todo en estos momentos donde la calidad de la educación es un gran desafío, inclusive el acceso a la educación también, porque los niños que no están recibiendo en estos momentos preescolar son los niños que cuando estén en la primaria les va a costar mucho más desarrollar estas habilidades fundamentales, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un llamado desde UNICEF que se regresen a las clases porque se están vulnerando los derechos de los niños y es importante que se puedan garantizar. Pensemos en los niños, pongamos a los niños y a los adolescentes en el centro de las decisiones. Eso de que la escuela es el lugar seguro para los niños, no solo el tema de educación, sino el tema de salud, el tema de comida, lo que reciben cuando están en la escuela. Desclasifico un poco, doctor Ritter, ustedes que están acá. Mi mamá era educadora y en mi familia es una dinastía. Mi mamá y todas mis tías se graduaron en la normal, todas son maestras. Y las amigas de mi mamá, que son tías de cariño, también todas eran del área de educación. Y recuerdo cuando empezaba la pandemia, ellas tenían una preocupación y decían, primer grado. O sea, el tema de leer y escribir en ese momento, como primer grado virtual, por el iPad, por el celular, para ellas era un poco complicado y preocupante lo que iba a pasar en ese momento. Vamos, estamos hablando de educadoras que estudiaron en la normal hace 60 años. Mi hermana, que también es educadora, con otra formación en otro momento, también decía, vamos, podemos hacer maravillas con el tablet, pero primer grado sigue teniendo una situación difícil por estas cosas que usted dice que se forman, ¿no? El momento del niño que no aprende a leer tampoco aprende a escuchar bien, ¿no? O a comprender lo que le dicen, ¿no? Así es, y definitivamente hay una edad para todo, ¿no? El tema de las pantallas, el tema de la tecnología, Sí. tiene mayor impacto positivo de cierta edad en hacia adelante, pero los niños más pequeños requieren el acompañamiento presencial. Y eso es algo de lo que tememos todos, temen organizaciones como UNICEF, tememos nosotros como fundación también, de que en estos momentos cruciales en que todo ese desarrollo cognitivo, esas conexiones se están dando a nivel de preescolar, a nivel de primero, segundo grado, cada día que pasa, cada día que ese niño está fuera de la escuela, es tiempo que no se recupera tan fácilmente. Entonces, de nuevo insistimos también en ese llamado a retornar. Algo que me preocupa ya hablando de los chicos más grandes, la preadolescencia, la adolescencia, es que la escuela, después de la pandemia, ha perdido relevancia. O sea, ya es hasta opcional, de repente, que uno tenga que ir a la escuela. Interrumpimos las clases un mes, no pasa nada. Interrumpimos las clases 3 semanas, no pasa nada. Y eso crea una percepción de irrelevancia de la escuela, cuando sabemos muy bien que para un adolescente la escuela tiene que ser ese sitio seguro. La escuela tiene que ser ese lugar donde yo prefiero estar ahí, en mis clases, prefiero estar haciendo actividades extracurriculares, en la banda de música, prefiero estar haciendo arte, prefiero estar haciendo otras cosas que estar en la calle. Entonces, todo este tiempo fuera de ese epicentro que se debe recuperar y crear, hace que los muchachos empiecen el ocio. Y el ocio lleva a la deserción, lleva a la criminalidad, lleva a entregarlos al pandillerismo. Y yo mencionaba en la entrevista de la semana que cuando vemos quiénes han sido los que más están en las calles después de las manifestaciones pacíficas, uno puede ver que son jóvenes, son jovencitos, probablemente hasta menores de edad. Entonces, cada vez que nosotros no cumplimos con ese objetivo de estar dentro de las aulas y que tener una educación que continúe, estamos poniendo en riesgo a esta generación. Y los problemas van mucho más allá solamente de que decir, bueno, es que en noviembre nunca se da clase o diciembre nunca se da clase. Tenemos un arrastre, estamos en un momento de la historia en donde es crucial que todos como sociedad y como comunidad educativa entendamos la importancia de elevar la calidad de la educación y volver a tener la educación en el lugar que representa, que lo pongamos al mismo nivel
con el cual defendemos nuestras ideas en cuanto al ambiente, como defendemos el decirle no a la corrupción. Tenemos que llevar la educación a ese nivel, no puede ser la cenicienta de los problemas, tenemos que evitarlo, tenemos que llevarlo a ese nivel y que como país entendamos que es responsabilidad de todos. No, ir a la escuela no puede ser una opción, o sea, eso me ha gustado. Quiero hablar un poquito de ese tema. Me llamó la atención un dato que usted mencionaba de los que están en 1 año de sobriedad y hasta en 2 años de sobriedad. Sí. Los niños chiquitos, algunos muy grandes, aprendiendo cosas que debieron aprender chiquitos, pero los de 18 y 19 años, que ya son mayores de edad, que estarían en 5º y 6º grado, ¿eso no también es peligroso? Muchachos que ya son adultos, en teoría, y están en la escuela en 5º y en 6º año, o lo que llaman ahora 11º y 12º grado. Sí, bueno, tenemos que ver las trayectorias educativas. Y esto no se ve solamente cuando el adolescente tiene esas edades, ¿no? Probablemente ese adolescente que tiene rezago educativo, que no aprendió a leer y a escribir, que no comprende lo que lee, probablemente ese adolescente no recibió una educación preescolar. En Panamá, más de 30.000 niños no están recibiendo educación preescolar. El preescolar es un factor asociado al aprendizaje. Luego, cuando los niños pasan a primaria, en el caso de Panamá, 50% de los niños de 3er grado, según las pruebas Crecer, no comprenden lo que leen. Pero cuando vamos a las comarcas, esta cifra alcanza casi el 90%. Y quizás Panamá se puede decir que ha universalizado la primaria. Sin embargo, es aquí donde se comienza a acumular el rezago educativo. Y ya cuando llegamos a la premedia, por ejemplo, pasamos de un nivel de aprobación de 6º grado de casi el 98% a una caída del 30%. Entonces, esto es un llamado a la sociedad, al país, porque no estamos dimensionando el tamaño de la crisis educativa. No es solamente que regresemos a dar clases, también hay que tener una reflexión sobre cómo se están dando esas clases, lo recargado que está el currículum en contenidos, el enfoque memorístico, que no es el enfoque que nos va a llevar a una educación a desarrollar esas habilidades fundamentales al menos. Y también es importante cuánto estamos invirtiendo en calidad educativa. La mayoría del presupuesto en educación se puede analizar, son en costos operativos. Hay que aumentar la inversión en calidad educativa, principalmente en mejorar esas habilidades de los docentes. ¿Qué estamos haciendo en la formación inicial? ¿Qué están haciendo las universidades para mejorar la calidad de la educación? ¿Qué estamos haciendo para que los docentes que están en el sistema están mejorando, ¿no? Entonces, ya vivimos una crisis de la educación que obviamente se ve agravada por la pérdida de clases. Sin embargo, tenemos que tener una reflexión como país y hacemos este llamado a que como país miremos con sentido de urgencia todos los desafíos que son obvios y que debemos atender para poder mejorar la educación. Esto no va a ser un tema que le corresponde a un solo grupo, esto es un tema de toda la sociedad se ve impactada. Nosotros conversamos con adolescentes y adivina cuál es su mayor preocupación, el desempleo. Y cuando tú vas a ver, el desempleo juvenil es 3 veces más que el desempleo general de la población. Entonces, ahí vemos, no lo vemos en su momento, estamos perdiendo clases, pero no vemos que eso a futuro va a tener un impacto no solamente en la economía familiar, sino también en nuestro país. Tengo unos minutos más, doctor Ritter, le cuento. Y es que aquí hoy en este programa estamos hablando de educación, porque estamos hablando por un tema coyuntural, las clases que se han perdido en estas semanas por la crisis y en anexo las clases que se perdieron durante la pandemia. Pero si echamos el cassette para atrás y regresamos a 2019 y este programa lo estuviéramos haciendo en noviembre de 2019, creo que también tendríamos que hablar de educación porque todavía habría cuentas pendientes. El estudiante, el niño, el joven, es el sujeto y objeto de la educación, siempre nos han dicho eso. ¿Necesitamos cambiar el asunto? Sí, con los maestros y la dirigencia magisterial no podemos pretender cambiar el asunto de arriba para abajo sin involucrar a los maestros y a los dirigentes, creo en eso. Pero padres de familia, empresa privada, gobierno, es decir, más allá de la coyuntura que estamos analizando hoy, sigue siendo una asignatura pendiente. Sigue siendo una asignatura pendiente, Eduardo, y yo creo que hay que empezar a pensar cómo lo podemos ir arreglando, ¿no? De nuevo, todos, la comunidad educativa, y para eso a veces hay que mirar cuáles son los modelos exitosos de otros países que han logrado romper estas barreras para, digamos que, tener una estrategia clara hacia la calidad de la educación. Tenemos que tener una cultura de evaluación, que nos falta mucho.
cuando se habla de evaluar al docente, todo el mundo brinca, y es la realidad. Pero los países que han logrado vencer esto evalúan a la comunidad educativa. Entonces, establecer políticas públicas en donde evaluamos al ministerio, a los funcionarios, a los directores, a los padres de familia, a los docentes, a los estudiantes, y que todos vayamos en esa dirección a entender y hacer un diagnóstico de cómo estamos como comunidad educativa. Porque la responsabilidad no recae solamente sobre el docente, recae sobre todos. Y poder medir y entender dónde estamos para saber qué tenemos que hacer. Eso es crucial, una de las cosas más importantes que tenemos que lograr. También tenemos que empezar a utilizar los recursos nuevos que hay, entender la tecnología, cómo puede apoyarnos, cómo puede ser una herramienta, no un reemplazo, pero una herramienta para mejorar la educación. Pensar en sistemas flexibles de jornada extendida, por ejemplo. Si la infraestructura ¿Qué física... es un sistema flexible de jornada extendida? Por supuesto. Sí, por favor. Algunos lo conocen como los programas after school o después de la escuela, pero que tú puedas tener a estudiantes haciendo tareas en línea o trabajando programas en línea 2 o 3 horas más todos los días. Claro, el Estado tiene que proveer los recursos. El Internet fuerte en la escuela tiene que proveer de dispositivos tecnológicos, pero ¿por qué no pensar entonces en programas de lenguas? ¿Por qué no pensar en fortalecer conocimientos matemáticos independientemente de que no estés presencialmente en el aula? Vas las 4 horas que te corresponde porque la escuela no da para más, tiene que tener doble jornada, pero que el estudiante se mantenga conectado aprendiendo. Estos son los modelos que tenemos que empezar a innovar. Ya sabemos, y lo sabemos porque si estuviéramos el 19 o estuviéramos en la huelga en los años 90, que fue mucho más tiempo, que los resultados son los mismos. Seguimos igual, seguimos con una calidad muy deficiente de educación. Entonces tenemos que empezar a hacer cosas nuevas, innovadoras, pero eso requiere de todos y el apoyo entero de la comunidad. Ya están las herramientas, falta la disponibilidad, falta obviamente presupuesto, pero yo creo que es algo con lo que tenemos que hacer. Y el Ministerio de Educación, solamente para cerrar, debe tener programas fuertes ahora de tutorías, porque no vamos a tener tiempo para recuperarlo, pero hay que dar la oportunidad a los estudiantes que de una u otra manera puedan reforzar esos conocimientos y cerrar esos vacíos de aprendizaje que se están teniendo después de la pandemia y estos años subsiguientes. Francisco, hemos estado hablando de este programa, el tema coyuntural. Reitero, estamos en noviembre, pero vayamos a noviembre de 2019, por ejemplo, que no hayamos tenido ni pandemia, ni hayamos tenido los cierres de calles y los muchachos sin clases por el tema de las protestas. En noviembre de 2019 ya estábamos en mora con el tema educativo. Sí, y de hecho me gustaría profundizar sobre lo que dice Ernesto de las modalidades flexibles. En Panamá tenemos más de 126,000 niños, niñas, adolescentes que están fuera del sistema educativo, o sea, ni siquiera tienen la oportunidad de acceder a la educación en estos momentos. De este grupo tenemos alrededor de 80,000 adolescentes que deberían estar en la premedia y la secundaria y no lo están, pero no podemos ofrecerle el sistema que hizo que salieran de la escuela. Tenemos que ofrecerle alternativas como lo que llamamos modalidades de educación flexible, y desde UNICEF estamos dispuestos a compartir el conocimiento global que existe sobre esta materia, pero si es necesario hacemos un llamado a la atención de la población en mayor situación de vulnerabilidad, porque más allá de los estudiantes que están en riesgo de salir, que hay que evitar que salgan del sistema, también hay que hablar de los estudiantes, de los niños, niñas, adolescentes que están fuera del sistema educativo. Y eso hoy en día, digamos que no es lo que se está debatiendo, pero es algo que requiere nuestra atención, principalmente también en las comarcas. La calidad de la educación en las comarcas es muy, muy preocupante. Y ahí no hablamos de un rezago, digamos, que se vivan por estos días que se pierdan o por la pandemia. Ahí hablamos de un rezago de décadas. Y tenemos que prestar mucha atención a lo que está pasando en la comarca, porque probablemente las oportunidades que tengan estos niños, niñas, adolescentes que viven en las comarcas son muchísimo más limitadas, y por supuesto que para tener un desarrollo sostenible, más equidad en el país, si no les damos de las pocas tablas de salvación que tienen estas poblaciones es la educación, y si en estos momentos la educación que están recibiendo es de tan baja calidad y está tan limitada, por supuesto que nos preocupa muchísimo que no atendamos esa necesidad que tiene actualmente el país. Yo no puedo abstraerme de una situación. En este momento hay una relación tirante
entre los gremios y periodistas. Sin embargo, por eso yo no puedo dejar de preguntar por la responsabilidad de los gremios educativos en lo que está pasando en este momento. No sé si tiene algún comentario, una perspectiva Sí, sobre eso. mira, definitivamente la libertad y la democracia permite que los grupos puedan establecer sus posturas e ideologías. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos como sociedad que entender. Sin embargo, nuevamente, hacemos el llamado a que aquí estamos jugándonos el futuro. Si nosotros queremos tener mejores ciudadanos, que puedan tomar mejores decisiones que las que se están combatiendo, decisiones que no han sido bien aceptadas por la sociedad, tenemos que blindar el sistema educativo. Entonces, yo pensaría que es una gran responsabilidad por parte de estos líderes entender esto. Quiero anotar que hay muchos docentes comprometidos y preocupados y que quieren volver a las clases, lo sabemos. Entonces, también es escuchar hacia adentro qué están pidiendo sus docentes. Yo pensaría que eso es el diálogo a lo interno del mismo gremio y también un clamor de la sociedad. Padre de familia tienen que pronunciarse. El padre de familia tiene que entender que, pese a que estamos en un momento en donde la sociedad está reclamando y tiene todo el derecho a hacerlo por algo, también la educación hay que separar, hay que ponerla como prioridad. Sobre todo por el daño emocional, que no tocamos ese tema, pero el daño emocional que le estamos haciendo a muchos jóvenes, que ya viene debilitado esa fortaleza emocional de la pandemia, que viene debilitada por incertidumbre, por ver a sus papás estresados, por ver que tal vez ven las noticias, esa parte tenemos que trabajarla y tenemos que ser muy consecuentes con lo que estamos haciendo y reforzar eso desde el Ministerio de Educación y también como comunidad. ¿Se puede protestar sin interrumpir el proceso educativo? Bueno, la protesta es un derecho humano. Sin embargo, hay servicios que son esenciales para un país. La salud y la educación son parte de ellos. Y por eso hacemos un llamado a que regresemos de manera urgente a las clases presenciales. Pero también desde UNICEF queremos abogar que escuchemos también a la parte más afectada, que son los estudiantes, y escuchemos cuáles son sus preocupaciones y cuáles son sus propuestas también para mejorar la educación, porque realmente en nuestra conversación con las comunidades educativas, con los estudiantes, nos manifiestan que, por ejemplo, tienen gran preocupación sobre su presente y futuro, pero también de cómo están recibiendo la educación. Así que nosotros hacemos un llamado a, esto es algo que no se va a poder solucionar con un solo actor, esto es algo que tiene que ver con toda la sociedad. Pero nosotros no podemos planificar políticas públicas o soluciones sin tomar en cuenta la parte más importante, y está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño. La participación de los niños, niñas, adolescentes es fundamental en la búsqueda de soluciones. Me quedo con eso, doctor. Yo sé que usted tiene comentarios, sin embargo tenemos conclusiones después de la pausa. Después, claro. Así que cuando hagamos las conclusiones, yo sé que usted tiene varias que hacer sobre este tema que acabamos de conversar aquí. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del Radar. Es momento de ver desde Aguadulce en qué se inspiró Hilde Sucre para la caricatura de hoy en el Radar. Oye, aquí hay un señor en una venta, como si fuera el Merca, doctor Ritter, y tiene vacío el anaquel, ¿no? Hay desabastecimiento. ¿Y qué es lo que vende el señor? Bueno, economía y educación. Yo creo que tenemos un desabastecimiento ahorita mismo en economía y en educación, doctor Ritter. Tal como quedó reflejado en el programa, Eduardo, tanto la economía como la educación están en serias crisis. Los quienes nos acompañaron, Francisco Bustamante y la doctora Turola, nos han dibujado un panorama que ya es lo suficientemente grave hoy, pero que, como siempre, puede empeorar si esta tranque, si esta semiparalización de la economía continúa con un interior que en la parte turística está casi que reducido a cero y con todos los desabastecimientos, como ha señalado Hilde en su caricatura, es también grave, no solamente en la economía y en la educación, sino también en los alimentos, en los vegetales, en los medicamentos. Hay una crisis, pero lo peor de esto es que es una crisis que no encuentra un liderazgo para dónde salir.
Y es lo que ha ocurrido en educación igualmente. Nosotros no tenemos hoy el liderazgo que se necesita para salir de la crisis en la que estamos. La educación hoy está en completo abandono. La educación, la semana que hoy termina, se suponía que iba a haber clases. El domingo pasado, hoy hace 8 días, hubo un comunicado del Ministerio de Educación que decía mañana hay clases normalmente. Pero a ese comunicado no le hicieron caso los docentes. O sea, si no hay un acuerdo con ellos o si no hay los instrumentos para hacer que ellos regresen a las clases, todos los comunicados van a ser inútiles. Eso solamente agrava el problema porque entonces ahonda la falta de credibilidad y la falta de autoridad del gobierno de que ordena o señala que va a haber clases y las clases no las hay. Este para mí es el problema, yo no me atrevo a decir que es el más grave, pero es el que, al menos el que yo más tengo presente, porque aquí antes la educación era el gran nivelador, era la posibilidad de movilidad social. En Panamá eso se ha perdido. La brecha entre los que estudian en colegios privados y los que estudian en los colegios públicos es abismal y va creciendo. Estas semanas los colegios privados dieron en algunos casos, sustituyeron sus clases presenciales por clases virtuales. Eso no es lo que está ocurriendo en los colegios públicos. No hemos tenido, desde hace 4 años no tenemos un año completo. Tuvimos el 20 y el 21 los colegios cerrados. El 22 que íbamos medio a levantar cabeza, tuvimos un mes los colegios cerrados. Tuvimos con los cierres que hubo en julio del año pasado en el interior. Y eso hoy, esta vez se trasladó igual a la capital y tenemos ya, vamos a completar un mes con la semana que inicia mañana, vamos a completar un mes de los colegios cerrados y los estudiantes sin recibir clases. Esto es yo me atrevo a calificarla de infamia lo que está ocurriendo con los estudiantes, los que hoy no pueden asistir a clases y que se les está haciendo un daño, no por el año de esta vez, ni por la semana o 2 semanas o mes que van a perder de clases. Este es un daño irreparable que se les va a hacer a ellos en su enseñanza, pero también en su futuro económico. Ya es evidente que las personas que no pueden cursar debidamente su colegio, su escolaridad, tienen muy pocas probabilidades de salir de la pobreza, de encontrar trabajos dignos. Ojalá esta semana se le ponga fin al cierre de los colegios públicos y que al final se pueda terminar, yo sé que ya será incompleto, pero terminar el año escolar, que los muchachos se puedan graduar y que nos sirva de compromiso para que esto no vuelva a ocurrir, que no sea el objeto de las protestas el cierre de los colegios. Yo quiero añadir cortito nada más, y me preocupa uno de los señalamientos que hizo uno de nuestros invitados en el tema educativo, y es que en la mente de los muchachos va a quedar como que ir a la escuela es una opción. Porque en los últimos 3, 4 años prácticamente así lo ha sido. Ir a la escuela es una opción cuando debemos entender que ir a la escuela es una obligación y que el mejor lugar para que los muchachos estén es la escuela. Yo me quiero quedar con esa parte del mensaje. Y con algo más de lo que usted hablaba al principio del programa, doctor Richter, en cuanto al rumbo y a la decisión. En algún momento hablábamos de si había un buen manejo de la crisis o un mal manejo de la crisis. En este caso creo que no hay manejo de la crisis, ni bueno ni malo. Usted decía, si era el laissez-fairismo, dejar hacer, bueno, pero el gobierno tiene que decir eso también. Alguien salir a decir, no vamos a intervenir, no vamos a abrir las carreteras, vamos a dejar que cada uno tome su decisión esperando a lo que decida la Corte Suprema de Justicia, si es que decide, en el momento en que se cree que va a decidir también. Yo creo que quería comentar eso antes de cerrar el programa de la mañana de hoy. Gracias por acompañarnos este domingo aquí en el Radar y esperando de manera positiva que las cosas vayan mejorando en lo que queda de la semana. Que tengan excelente día. Buen domingo.